así que me tengo que callar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la propagación de las incertezas. La clase pasada habíamos visto que en toda medición estaba asociada una incerteza o error, pero la acepción del error no de la equivocación, sino de no conocer el valor verdadero, sino un intervalo donde va a estar, ¿sí? Y para eso hemos establecido una cota mínima y una cota máxima que... ¿quién lo establece esa cota? ¿Cómo se establece esa cota? Ese rango entre esa cota mínima y cota máxima. ¿Cómo se comunica que una medición está en determinado rango? Hice una pregunta, ¿eh? ¿Viste cuando Sí, sí, por eso digo, no se dieron agudizás un cuenta que yo... poco, al final es tono de pregunta? Sí. ¿Cómo haces? Sí, para ustedes la pregunta, dale. Uy, qué duro. Bueno, respondo. Hacela de nuevo, pará, hacela de ¿Cómo, nuevo. profe? Porque por ahí no... ¿Se me escucha bien cuando hablo? Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que no podemos establecer una magnitud física en forma exacta, nunca, ninguna medición, ¿sí? Nunca la vas a conocer. Por eso dijimos que vamos a establecer un rango, una cota, o sea, el rango se establece con una cota mínima y una cota máxima. ¿Cómo se comunica eso? ¿Cómo se comunica esa información? ¿Cómo se comunica que vos tenés una medición que está entre una cota mínima y una cota máxima? ¿Cómo es la modalidad en cómo que se comunica? Notación científica. No. Tolerancias. No usamos esa palabra. ¿Qué léxico usamos nosotros? Empieza con E. Estás jugando de arcado. Claro. La medición tiene un error absoluto. Eso, bueno, pero si decís la medición de un error absoluto, pero te falta algo también decir, ¿no? La medición, que hay un valor esperado, en donde se fija el centro del intervalo, y del cual ahí hay un error absoluto que es la mitad de ese intervalo. O sea, es el semiancho. Te dice más para un lado, menos para el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la forma de comunicarlo. Está bien, Leo. ¿Está bien? Entonces. Sí, Leo. Qué bueno que estés de acuerdo. Porque vienen duro. No, pero Estamos a ver, haciendo un es repaso. importante que acuerden con vos. ¿Están de acuerdo? Sí, Leo, Sí, está bueno. sí. ¿Quieren aprobar? Sí, Leo. ¿Tienen de acuerdo conmigo? Bueno, Leo, no te enojes, Leo. No me enojo. Tolerancia. No me enojo. Pero quiero que por lo menos, dale, participen un poquito. Es un repaso, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si yo quiero conocer la calidad de la medición, ¿cómo hago? ¿Qué información tengo que dar? Calcular el error porcentual. ¿Y qué es ese error porcentual? ¿Cómo se hace? Error absoluto sobre su valor más esperado por 100. Bien, perfecto. Entonces, es cuánto representa el error absoluto respecto a la medida, ¿sí? Al valor esperado. Bien. Eso, entonces, nos comunica calidad. El error absoluto por sí solo Precisión. comunica precisión, ¿sí? O sea, si un instrumento hablamos que es más preciso, le decíamos la apreciación nominal, ¿sí? La apreciación nominal estaba dado en si vos volvés a hacer varias mediciones sobre la misma cosa,
esperás que todas las medidas caigan dentro de el mismo rango que te está estableciendo, ¿sí? Que se puedan reproducir, se le dice, ¿no? O que tenga una, que la medida puede ser repetida, o la repetibilidad, ¿sí? En el sentido de que volvés a hacer la medición y te da dentro del rango que establece el instrumento, y para eso te da la apreciación nominal, que nosotros dijimos que si medís una vez, tómalo, ¿sí? Como tu error absoluto, ¿sí? Nosotros, dependiendo de vos cómo midas, vas a tener que ir viendo cómo obtener las incertezas de tus mediciones. Si medís una sola vez, tomás directamente el error instrumental, ¿sí? Pues no hay forma de hacer una estadística, y tenés que cerciorarte de que esté calibrado el instrumento, ¿no? Antes de hacerlo, ¿sí? O sea, en el mejor, dicho de otra manera, en el mejor de los casos, con todo viento a favor, la única incerteza que tenés te la da el instrumento. Pero después sabemos que hay múltiples factores que hacen que ese intervalo sea más grande, ¿sí? Que el instrumento no esté calibrado, que vos no estés entrenado en el uso del instrumento y lo uses mal, ¿sí? Que haya errores sistemáticos, ¿sí? En el proceso de medición, como tener residuos en la medición, o si querés, estás midiendo el tamaño de un corte hecho de un trozo de metal y medís la viruta, bueno, y medís siempre la viruta, entonces tenés ahí un error sistemático, en el sentido que es un error que se repite de manera repetida, así como algo que en todas las mediciones haces lo mismo. Bueno, y tenés factores ambientales, de mal paso de unidades, o sea, espurios, de múltiples factores que pueden hacer que la medida, su incerteza sea mayor. ¿Sí? Nosotros después habíamos dicho cómo expresar la medida. Bueno, todo eso miren lo que hace pasada porque es aburrido y molesto estar viendo esa parte porque, bueno, es fijarse los criterios y usarlos, ¿sí? Pero básicamente vimos eso, error absoluto y error porcentual y error relativo, que deben de ser lo mismo, que también es una forma de expresar la calidad de la medición, porque es una relación también entre la medida y el valor esperado, ¿sí? ¿Está bien? Lo que nos vamos a preguntar hoy es ¿cómo podemos hacer si ya no tenemos una medida directa, sino que tenemos una medida indirecta? ¿Y qué sería para ustedes una medida indirecta? Eso hoy le quería preguntar bien, porque en el video no entendí mucho. Lo que me quedó que indirecta es, como dio el ejemplo de usar una fórmula de la velocidad, aplicar una fórmula. Bueno, pero no usás solamente una fórmula, usás la fórmula y las medidas directas, ¿sí? O sea que la magnitud no la medís, Sí. la velocidad, con un instrumento, sino que la medís con una o dos mediciones y después haces una operación o fórmula matemática o ecuación física, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, Sí. en esa medida indirecta intervienen, entonces, hay dos cosas que hay que mirar. Las características que tienen las mediciones que vos haces, o sea, las precisiones y las calidades de las mediciones de partida, de donde vos partís, las mediciones directas, y las operaciones matemáticas que vas a realizar, ¿sí? Para obtener la medida indirecta, que es tu medida objetivo, ¿sí? O sea, lo que vos querés medir, ¿sí? Lo que vos querés mensurar. Todo eso tenés que tenerlo en cuenta para conocer cuál va a ser la incerteza y la calidad de esa medida indirecta, ¿sí? Por ejemplo, si hablábamos de la velocidad, hay que medir distancia y tiempo. Vos tenés que conocer cómo son las mediciones de la distancia y del tiempo, o sea, su error absoluto y su eh, error porcentual, del tiempo también, y después saber qué tipo de operación haces, ¿sí? ¿Qué tipo de operación matemática? Porque de ahí, de ese tipo de operación matemática, van a salir criterios que vos tenés que usar
que en este año van a ser bastante arbitrarios, te los vamos a dar para que los uses. Por eso decimos criterios de propagación, ¿sí? Vos tenés que decir Ujú. qué pasa si hay una suma, tenés que saber que tenés que propagar sumando los errores absolutos. Si hay una multiplicación o división, tenés que saber que tenés que propagar sumando los errores porcentuales y así, hay varios criterios, ¿sí? Estos criterios te los damos, Sí. te los damos así, como sacado de la galera, porque para demostrarlos hay que, en realidad lo que se hace es, el caso particular, la operación que vos haces, se deriva, te hace derivadas parciales. O sea, se deriva en función de si tenés dos medidas que hacer, tenés que derivar en función de cada una de esas magnitudes físicas. Entonces no lo vamos a hacer de esa manera porque somos una materia que está correlativa con análisis 1. Y en particular este tema en general lo damos a principio de año, así que menos, ¿sí? Lo damos al segundo mes, al mes de que empezamos. Entonces usamos estos criterios como para a vos guiarte. Vos O después sea, vas a una tener... medición directa sería agarrar el instrumento. Sí, sí. Le decimos medidas directas cuando vos usás un instrumento. Cuando vos la medida la obtenés directamente usando el instrumento, ¿sí? O sea, haciendo la lectura en una escala fija, o una escala doble, o Sí. en el display. O sea, analógico o digital. Eso es directa, lo que vimos la clase pasada. Cómo leer el calibre, cómo leer un display, ¿sí? Todas esas son medidas directas. Lo que nos vamos a preguntar hoy es qué pasa cuando tenemos medidas indirectas, ¿sí? Entonces, ustedes en particular, este tema lo damos porque nosotros cuando vayamos a mirar al laboratorio, queremos que razonen si lo que miden tiene, puede justificar la teoría que damos en el pizarrón o la damos en la teoría, ¿sí? O sea, que ustedes como que se pongan en una actitud más crítica y digan, bueno, a ver, los modelos físicos que vemos, ¿son válidos? ¿Sí o no? ¿Sí? Se pongan en esa postura, ¿sí? Y lo que pasa es que los resultados no necesariamente coinciden matemáticamente con lo esperado. ¿A qué nos referimos con decir que coincide matemáticamente? Que no tiene el mismo número, pero sí van a coincidir, lo que buscamos es que coincidan físicamente, o sea que vamos a establecer un criterio de igualdad, que es que las medidas tienen que tocarse dentro del rango de incerteza que manejamos, ¿sí? Entonces, por eso lo hacemos. Después ustedes van a tener una materia que se llama Instrumentos y Mediciones, que es de segundo año, en donde van a profundizar sobre todos los instrumentos que usan electrónico. Y en particular en física vemos la mayoría de esos instrumentos. Física 1 vemos el osciloscopio, vemos generar funciones, vemos la fuente. Lo vamos a ver cuando tengamos la oportunidad. Pero en esa materia van a profundizar en todo lo que son las formas de expresar las incertezas, ¿sí? Y en probabilidad estadística, ¿sí? También van a ver el caso de cómo hacer para calibrar un instrumento. Bueno, propagación de incerteza decíamos. Cuando partimos, ¿sí? De mediciones tomadas directamente del instrumento y realizamos operaciones
para obtener una medida indirectamente, deseamos conocer cuál es su incerteza. ¿Sí? Me falta algún acento, avísenme, ¿sí? O algún error de tipeo. ¿Sí? Para eso debemos aplicar criterios de propagación de incertezas o de errores que dependen del tipo de operación que hagamos. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre medidas directas e indirectas, no? Digamos un ejemplo de medida indirecta, aparte de la velocidad. ¿Alguien se le ocurre? Bueno, a ver, te doy dos ejemplos y decime cuáles medidas directas e indirectas. Medir tu altura con una cinta métrica o medir el radio de la Tierra. Son dos medidas. La pregunta es cuál es directa, cuál es indirecta. Y directa se supone que la de la altura. Se ríe, profe. No, bueno, pero a que hablen, no sé qué hacer. Les hago pregunta tonta para que respondan. Después, a medida que me responden, puedo elevar el nivel. Pero si no me responden, tengo que empezar abajo, ¿sí? A ver hasta dónde empiezan a responder. El docente va viendo, ¿no? Va viendo el límite del estudiante y bueno, desde ahí trato de elevar. Cota menor. Vos estás viendo la cota menor. Claro. Si no, bajo, un poco más. Si no me responden, un poco más. Quedás fuera del rango. No. La medición del nivel va. Lo estamos tratando de tirar así, lo más que podemos. Tenemos unos brazos, estamos sacando, ¿sabes? Bueno, y fuera de eso, es otra cosa, ¿no? En el segundo renglón, profe, usted que preguntó error de tipeo, puso realismo. En el segundo renglón. Ah, viste, no te perdonan una, viste, empezamos a bardearlos y ya empiezan a hacer también, a pagarte la misma moneda. Bueno, a ver, digan por favor, ¿cuál de las dos es directa y cuál indirecta? ¿Medir la altura de ustedes o el radio de la Tierra? ¿Cuál es directa? ¿Cuál es Y medir la altura de nosotros, directa, se supone. ¿Y la otra? Indirecta. Bueno, ¿por qué es directa medir nuestra altura? Porque estamos usando un instrumento. Y vos para medir el radio de la Tierra, creo que no usás un instrumento, te basás en cálculos, ¿o no? A ver, tenés que medir algo. Algo hay que medir también para medir el radio de la Tierra. No te puedes basar solamente en teoría. Algo tenés que medir. ¿Sí? O sea, en las dos, no estamos diciendo si en una medís o no medís. En las dos medís. El problema es que en una solamente la información la sacás leyendo el instrumento y en la otra tenés que medir y hacer operaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Está bien, esa es la idea, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, ahí Fernando dice, en velocidad, usando un cronómetro en 2 puntos, altura y una caída de la pelota, eso sería medir indirecta. Sí. ¿Está bien? Bueno. Ahora, criterio de la suma vamos a hacer, ¿sí? O sea, si vos tenés
criterio para la suma de medidas directas. ¿Sí? Sumando, puse sumando, pero es sumando o restando, ¿sí? Sumando o restando medidas directas, ¿sí? Un ejemplo. Un ejemplo. O sea, se enojaron, los bardeé mucho, ¿no? No, para nada. Necesitas tomar conciencia nomás. Suponete que Z es un valor que depende de dos medidas, ¿sí? Depende de X y de Y, ¿sí? Y son medidas indirectas. Y X, medidas directas, perdón. ¿Sí? Son medidas directas. ¿Sí? Y las escribís, por lo tanto, cada una las escribís con su error, ¿sí? Y las unidades correspondientes, ¿sí? Más o menos. Esta es la forma de expresar cualquier medida, ¿sí? Ahora, Z la obtenés haciendo suma de estas dos medidas. O sea, Z, fíjate, Z la querés escribir, también querés saber su incerteza. Querés escribir Z, la querés llegar a esto, a escribirlo con un valor esperado, más o menos una incerteza. Pero pasa que no lo puedes medir directamente. O optás por medirlo indirectamente, ¿sí? Porque capaz que te resulta más económico. Bueno, bueno. Gracias, Miriam. No quiero interrumpirte. Y aprendí a hacer eso, lo hago. Viste que tenés poder. No, claro. Bueno, ¿qué es el criterio para la suma o para la resta? Tenés que sumar los errores absolutos, ¿sí? ¿Está bien? El ejemplo que daba ahí, que se lo muestro de vuelta por si no lo vieron, ¿sí? Bueno, le escribo la teoría y después voy al ejemplo, ¿sí? O sea, sería, ¿cómo obtengo delta Z? La pregunta, bueno, el error absoluto de Z lo obtengo sumando delta X y delta Y, ¿sí? No importa si es una resta, no importa si es una suma, ¿sí? Se suman, ¿sí? Se suma siempre. Nunca, nunca, nunca
en una propagación de incerteza, los errores se restan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estarías diciendo que mientras más medidas, más preciso. Y en realidad, peor. Mientras más medidas tengas que unificar, más incerteza vas a tener. Siempre es para peor la cosa. ¿Sí? Nunca vas a hacer que... Hasta podrías lograr que, si pensá que si se pudieran restar los errores, harías que hasta podría desaparecer el error. Y estarías diciendo que la medida no tendría incerteza, que saberías el valor verdadero. Bueno, falta un minuto. Después le muestro el ejemplo, ¿sí? Eso, así obtenés delta Z. Y Z, el valor esperado de Z, lo obtenés haciendo la suma o la resta, ¿sí? Tenés que fijarte qué operación es. Sumás los valores, los mejores valores, ¿sí? No, acá está el gato. ¿Se escuchó? Quiere salir, me parece. Dependiendo de si es una suma o una resta. Ahí está. Topacio. Bueno, si se corta es culpa de Topacio. Bueno, se va al pizarrón, así que anoten, ¿sí? Que no lo tenían anotado. Que se va cuando, o sea, que capturen la pantalla, ¿sí? Que se va cuando termine la comunicación. Capturen pantalla antes que se borre, ¿sí?